¿Cómo están, queridos compañeros, colegas? Muy buenas noches. Creo que ya hemos pasado con este curso alguna vez, no, alguna otra materia, no estoy seguro. Sin embargo, siempre es grato volver a encontrarnos y bueno, como dice nuestra compañera, impartir los conocimientos que se tiene para que pueda ser nutritivo a la hora de la vida profesional de cada uno de ustedes. En ese entendido, vamos a empezar con el módulo de organización y métodos. Si ustedes ya han pasado alguna clase conmigo, sabrán que lo vamos a hacer un tanto dinámico, considerando que la metodología y la materia en cuestión es de mucha teoría, ¿ok? He encendido la cámara para que quienes ustedes no me conozcan, bueno, ahora sí me puedan conocer. Mi nombre es Mijail Arandia Ledesma. Soy administrador de empresas y psicólogo de profesión, además de tener varios posgrados, dos maestrías, etcétera, que creo que eso es irrelevante. Sin embargo, estamos acá, nuevamente les reitero, para poder compartir nuestros conocimientos y poder generar también alguna crítica, algo constructivo con ustedes, construir el conocimiento y hacer de esto algo nutritivo para la vida profesional a posteriori. Dicho eso, y si no hay alguna consulta, iniciamos nuestra materia. Voy a bajar la cámara para que no gaste mucho lo que es el ancho de banda. Bueno, me confirma por favor si alguien ya ha estado en algún curso conmigo, tal vez en administración general, quizás. Confirmado, Ahí me Richard. puede- ¿Sí, ya pasaron conmigo? Sí. Genial, genial. Bueno. Esta materia, organización y métodos, tiene mucho que ver en todo lo que es el proceso administrativo, ciertamente que sí. Sin embargo, si alguien recuerda lo que habíamos avanzado en administración general, hay ciertos procesos, los vamos a reiterar a lo largo de nuestra clase, en los cuales uno de esos procesos que nosotros entenderemos dentro del proceso administrativo está la planificación, la organización, la dirección y el control. Y bueno, el nombre mismo ya nos está diciendo que esto es una especialidad, digamos, dentro del proceso administrativo, que es organización. Entonces, dicho eso, vamos a ir organizando precisamente nuestro conocimiento en base a lo que es la temática en cuestión. ¿Qué diremos que es organización y métodos? Acá tenemos una pequeña definición que básicamente nos dice que es el arte de acomodar la ropa en un cajón. Si tú lo haces de manera adecuada, doblando bien tu ropita, acomodando adecuadamente, toda la ropa va a entrar muy adecuadamente dentro de tu cajón. Pero si tú lo agarras, la ropita, la haces un bollo y metes como quieras al cajón, probablemente este termine siendo un caos e incluso tal vez no ingrese. Organización y métodos, entonces, básicamente tratará de acomodar todos los procesos de modo que puedas llegar de una manera eficiente en un futuro a conseguir los resultados que tanto quiere la empresa, la organización donde al final llegarás a trabajar. Eso a grosso modo. Lógicamente lo vamos a ir profundizando dentro de la definición, mucho más, de manera más adecuada y más nutritiva para nuestro propósito. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber ahora? Básicamente, nosotros vamos a hacer una breve introducción a lo que es organización y métodos, dando dentro de ello, obviamente, una definición un poquito más puntual. Si bien hemos hecho un esbozo de definición, vamos a ir haciéndole un poco más profundo. Vamos a encontrar las teorías relacionadas a lo que es la organización, los fundamentos teóricos que tiene el proceso de organización dentro de las organizaciones como tal. Haremos el análisis y el diseño organizacional, que de hecho ya hemos tocado en alguna otra materia, ahora lo vamos a ver un poquito más a profundidad y desde otro enfoque. Veremos los métodos y procesos de trabajo, los sistemas de información y la tecnología que estamos empleando actualmente para poder hacer la construcción de una organización adecuada en las empresas, en las instituciones. Adere- Haremos una consideración normativa que básicamente esto desde la realidad fáctica y desde el trabajo mismo
de la unidad de organización y métodos. Es mucho, muy importante. Veremos la gestión del cambio, auditoría y control, y luego tendencias futuras que se están implementando últimamente en lo que es organización y métodos. Dicho eso, vamos a iniciar. Quisiera preguntarles entonces a ustedes, ¿qué entenderán por lo que es organización y métodos? ¿Quién me puede colaborar con algunas palabritas indicando o escribiendo en el chat? No habría ningún problema de qué es lo que se entiende. Obviamente en este momento podemos agarrar ChatGPT y dame la definición de organización y métodos, pero creo que vamos un poquito más allá. Estamos tratando de desarrollar también en la clase pensamiento crítico. O sea, veamos Eh, qué. Sería, dicen a mi criterio, la forma, los caminos a utilizar, los medios que vamos a utilizar para organizarnos, para conseguir algún objetivo o alguna meta. Muy bien, Ronnie, muy bien, buena intervención. ¿Alguien más quiere acotar con algo al respecto? Buenas noches, licenciado. Yo quería hacer un aporte. Yo creo que la organización es muy importante, ¿no? Ya que todo tiene su lugar, ¿no? Y con una organización muy buena podemos hacer que el trabajo sea eficiente, ¿no? No sé si Excelente palabra, eficiente. Excelente palabra. Realmente, esa es una muy buena palabra que se utiliza mucho en lo que es la administración general como tal. Y es básicamente uno de los aspectos más importantes dentro de lo que se llegará a hacer organización y métodos. Para ir definiendo un poquito más a profundidad, que muy bien lo han hecho nuestros compañeros y nuestros colegas acá en clase, presentemos un caso. Resulta que teníamos una empresa tecnológica, bueno, no es tecnológica en realidad, es de esas empresas que venden computadoras y consolas de videojuegos. Usualmente ellos arman las computadoras, las PCs. Entonces, Tecnosoluciones, que bueno, no es el nombre real de la empresa, pero sí el caso es real. Tecnosoluciones es una empresa de mediano tamaño que se dedica a la venta de equipos tecnológicos, básicamente computadoras. Arma las computadoras, vende laptops, impresoras, además consolas de videojuegos y otros aditamentos de computación. Y bueno, ha ido creciendo, ¿no? Como las empresas en su natural desenvolvimiento, si todo va bien, pues empiezan a crecer. Entonces esta empresa, igual que cualquier otra, empezó a crecer. Sin embargo, dentro de un tiempo ha empezado a presentar algunos problemas, sobre todo en atención al cliente. Resulta que algunos clientes han empezado a quejarse y esas quejas han venido siendo más reiteradas, con mayor frecuencia. Entonces, al analizar la razón de las quejas, básicamente decían que había mucho tiempo de retraso en la entrega de los productos, que además el soporte técnico que debería hacerlo también era demasiado demorado. Entonces, las personas ya empezaban a molestarse al respecto, ¿no? Decían, esta empresa empezó muy bien, sin embargo, ahora ya no nos da un buen servicio. Entonces, el gerente, que además era el dueño, porque no era una gran empresa, una empresa mediana, muy preocupada, empieza a hacer el análisis de por qué esto está ocurriendo, ya que le está generando mala reputación, quejas en redes sociales, y ahora saben cómo es, ¿no? Los scratches en redes sociales que son tanto complicados de manejar y que pueden ser determinantes a la hora de considerar la fiabilidad de una empresa. Entonces, Tecnosoluciones estaba atravesando por eso. ¿Ustedes qué opinión tienen de este caso? Ustedes son los nuevos gerentes. Tienen que analizar los problemas de esta empresa. Uno de esos es este caso en particular. ¿Qué considerarían como puntos de análisis?
Buenas noches, Lice. Bueno, yo pienso que aquí ha habido una falta de organización más que todo. ¿Será organización? ¿Por qué no podría ser, digamos, personal que no está haciendo su trabajo? Bueno, sí, también podría ir por ahí, ¿no? Como el personal no está haciendo su trabajo y no está siguiendo el papel, el rol que tendría que hacer en la empresa. Dicen buenas noches. Puede que el personal esté trabajando, pero también la acumulación de trabajo para dependiendo del personal. Puede ser que le den 10 trabajos y son dos personal, entonces no le va a dar el tiempo que se fijó para la entrega. Entonces deberían dar una fecha, un tiempo más o contratar más personal dependiendo si hay más demanda. Muy bien, buenas intervenciones. Fíjense, según lo que nos dice nuestro compañero, los están negreando. Carlita Torrico dice, capacitar al personal. Muy bien, tal vez en realidad todos los procesos están bien diseñados, los funcionarios realmente quieren hacer su trabajo, pero no han recibido la capacitación adecuada. También puede ser. Todo lo que acabamos de hacer es diagnóstico organizacional. Estamos diagnosticando, viendo, hemos identificado un problema y estamos queriendo saber cuál es la razón de ese problema. Y aquí están saliendo muchas cosas que en la realidad de todas las empresas básicamente ocurre. Para definir entonces su organización y métodos, se ha desmembrado de otras unidades, una en particular, que es organización y métodos precisamente, hace ese trabajo, analiza cuáles son los procedimientos que está siguiendo el flujo normal del trabajo y va constantemente tratando de mejorarlo. ¿Por qué? Porque las empresas, ya sabemos, son dinámicas, no pueden estar estáticas. O si son estáticas, no va a ser estático por mucho tiempo. Un tiempo determinado lo será. Pero como vemos en el caso, esta empresa está creciendo. Y al crecer, obviamente, las necesidades, los flujos del trabajo, la dinámica misma del trabajo va a ir cambiando. El trabajo de organización y métodos básicamente será identificar ese tipo de cambio, proponer nuevo flujo de trabajo, organizar recursos materiales y humanos, ver los insumos que necesita, reglamentar y luego proponer algo en base a eso. Ese es básicamente el trabajo que hace la unidad de organización y métodos. Para nosotros comprender a profundidad todo ese trabajo, entonces vamos a ir avanzando poco a poco todo lo que es organización y métodos en estos días. Primero, hagamos una introducción a la organización y métodos. En todas las empresas existen reglas, normas, directrices, lineamientos que demarcan cómo funciona esta empresa. Marcan ese camino que hay que seguir, el flujo que tiene que seguir, y bueno, en base de ello, del camino que elijan seguir en la empresa, se llegará o no a un éxito esperado o a un fracaso inesperado. Dentro de esto, la organización y los procesos que tengan que seguirse dentro de la organización serán determinantes para que la empresa realmente pueda surgir y pueda obtener los resultados, porque si se acuerdan de administración, básicamente es la búsqueda de resultados, haciendo uso del menor recurso material y humano posible. ¿Qué será entonces la organización y métodos? Bueno, pues básicamente será la función que persigue la óptima eficiencia de las operaciones. Básicamente, que la empresa pueda hacer bien el trabajo de manera ágil y con el menor recurso, aplicando métodos científicos. ¿Cómo qué métodos científicos se pueden usar en la organización y métodos? Estadística. Se puede usar métodos cuantitativos para la identificación de tiempos de retraso. Cuantificación, nuevamente estadística. Los más avanzados usarán estocástica.
y muchas otras herramientas, lógicamente, que irán desarrollándose para poder medir y analizar los procesos. Es importante para nosotros entender la riqueza de organización y métodos. Ciertamente que sí, porque quienes tengan empresas, quienes quieran tener empresas o trabajen en alguna empresa a nivel ya un tanto jerárquico, pues tendrán que analizar todos estos procedimientos, reformularlos de modo que sean mucho más ágiles y te permitan lograr los resultados. Dividiremos entonces dentro de organización y métodos, veremos qué es organizar y por otro lado, qué es un método. Entonces veremos. Organizar es básicamente la asignación de roles formales con responsabilidades y relacionados básicamente a los objetivos de la empresa. Organizar. Entonces, determinas tú, digamos, a las personas qué trabajo tienen que hacer cada una de las personas. De modo que el trabajo de el funcionario A más el trabajo del funcionario B más el trabajo del funcionario C te den como resultado el objetivo que tú querías conseguir, empleando menos recursos. ¿Qué se llama eso? Eficiencia. Por otro lado, métodos. ¿Qué significa métodos? ¿Qué son las técnicas para poder optimizar esos procesos y esas tareas? De modo que realmente toda tu organización sea eficiente. Y ponemos ahí en la diapositiva, tenemos un ejemplo donde una empresa manufacturera reorganiza su línea de producción para reducir tiempos muertos. En nuestro contexto, por ejemplo, hemos hecho estudios alguna vez de las fábricas que tenemos en Santa Cruz de Calaminas, donde hay tiempos en los cuales por la falta de la logística que existe en el recojo del material, la materia prima, creo que es aluminio, no recuerdo muy bien qué tipo de material utilizan para fabricar calaminas, pero en ese lapso de tiempo que tardaba demasiado en el de administración poder comprar la materia prima, había muchos trabajadores que estaban sentados boleando sin hacer nada, porque no había materia prima con la que trabajar. Había un tiempo muerto. Ese tiempo muerto es cuantificable en tiempo y en dinero, porque tienes trabajadores que no están haciendo el trabajo que deberían hacer dentro de su hora laboral, dentro de sus 8 horas. Entonces, obviamente los trabajadores felices, ¿no? Los trabajadores que fabrican las calaminas. Pero quienes renegaban, los directivos, el gerente, al de administración lo querían matar. ¿Por qué tú estás tardando tanto? Y el de administración te decía, pero ese es mi procedimiento, aquí está la norma, yo tengo que conseguir no 3 cotizaciones, mi normativa me está obligando a que yo haga 6 cotizaciones. Eso me demora. No puedo conseguir 6 cotizaciones porque tampoco hay tantos proveedores mayoristas. Al final casi siempre termino contratando al mismo, pero tengo que seguir mis procedimientos. Se quejaba el de administración y tenía razón. ¿Qué tenían que hacer? Bueno, pues ya se ha diagnosticado, ya se ha identificado el problema, reformular y buscar el camino más apto de modo que se pueda solucionar un problema. ¿Cuál era el problema? Tiempos muertos de trabajadores que deberían estar rindiendo en su puesto de trabajo para el que se les ha contratado. Ahí se aplica en todo sentido lo que es organización y métodos. Y considerando eso, sobre todo para las empresas un poquito más grandes, se han implementado unidades particulares. ¿A qué me refiero con unidades? Una unidad organizacional, así como la gerencia de recursos humanos, gerencia de marketing y demás. Igualito. Jefatura de organización y métodos. ¿Por qué? Porque ya se ha convertido en algo grande, algo necesario. Sobre todo, luego lo vamos a ver, para lo que llegará a ser la reglamentación de los procedimientos. Hagamos entonces un análisis de este ejemplito, bueno, del concepto, pero también del ejemplo como tal.
Si nosotros ya hemos desglosado lo que es organización, que básicamente son los procedimientos y la asignación de roles particulares a ciertas personas para que logren el objetivo como tal, y los métodos, aquellos caminos por los cuales van a seguir de modo que sea eficiente, tendremos también otros elementos que analizar, como por ejemplo la eficiencia de las operaciones. Pero más, aquí sí o sí tenemos que buscar la eficiencia. Luego vamos a retomar el concepto de lo que es eficiencia. La aplicación del método científico. No nos inventamos nada. Eso quiere decir ese punto. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es basarnos en la evidencia científica, básicamente haciendo en investigaciones, recopilando información y haciendo uso de herramientas como la estadística, la estocástica y otras metodologías. Todo estudio tiene que ver con su estructura. Toda organización tiene relación con el organigrama que lo habíamos visto en la otra materia, pero que lo vamos a retomar a grosso modo en esta. Entonces, si tú quieres cambiar el trabajo de una persona, inicialmente tu estructura organizacional estaba pensada así. Probablemente necesites cambiar la estructura organizacional para poder gestar un mejor trabajo y un trabajo más eficiente. ¿Quién hace ese trabajito de diagnosticar, investigar? El de organización y métodos. ¿Y cuál será pues su objetivo? Obviamente mejorar toda la eficiencia, reducir los costos, optimizar los recursos. Por ejemplo, en el caso de nuestros amigos de la fábrica de calaminas de Santa Cruz, pues básicamente les estaba costando más. ¿Por qué? Porque habían tiempos muertos, que el tiempo es dinero. Ese tiempo en el cual los obreros, los trabajadores estaban boleando sin hacer nada, que no era su culpa, podrían estar produciendo y obviamente la empresa vendiendo más, pero tristemente no lo hacían por una falla en los procedimientos. Entonces había que optimizar los procesos, mejorar el flujo del tiempo. A eso nos dedicamos en organización y métodos. Aquí tenemos otro ejemplito. Un banco implementa un nuevo software para agilizar la aprobación de créditos. Uso de tecnología. En muchos de ustedes, las personas que ya trabajan, han debido ver ese fenómeno que existe cuando tú tienes que mejorar algún procedimiento y tienes que emplear ya no la máquina de escribir para hacer tu informe. Habrás evolucionado y ya empezarás a utilizar la computadora, Word. Probablemente ya hayas evolucionado y ya no tengas que hacer tu trabajo de contabilidad en tus libros a mano y con calculadora, con tu sombrerito. Eso ya dejó de funcionar. Ahora ya tendrás una hoja de Excel bien parametrizada con macros y todo, que al solamente introducir los datos tú ya puedas entonces hacer un trabajo más eficiente, reduciendo los costos. A eso básicamente apunta el trabajo de organización y métodos. ¿Cuál será la importancia entonces? Podemos evitar funciones duplicadas. Alguien comentó, tal vez están dando mucha carga de trabajo, los están negreando y por eso la empresa que vende computadoras no está pudiendo rendir. Hay mucha carga de trabajo y mucho personal. El tacaño del jefe no quiere contratar más operarios. Entonces, probablemente ese sea otro fenómeno. O tal vez, como alguien también dijo, tal vez no están capacitados y por eso demoran mucho en el ensamble de los equipos. Tal vez están viendo tutoriales de YouTube para poder hacer su trabajo, que nadie les ha capacitado. Todo eso analizamos. Aquí tenemos otro ejemplo. Una pyme crea un manual de procedimientos para evitar errores en la facturación. Entonces, básicamente, el de organización y métodos va a hacer el análisis. Dice, a ver, ¿cómo facturas tú? Ah, facturas de esta manera manualmente. Ya, vamos a hacer el paso a paso que se va a convertir en tu manual de procedimientos.
Entonces, el siguiente que venga, otro funcionario que en el momento llegue, cambien, pase algo y tenga que llegar otra persona, leerá el manual de procedimientos y tendrá que seguir ese manual de procedimientos. ¿Dónde, dónde se ve mucho eso de los manuales de procedimientos y demás? En la banca, por ejemplo, porque la banca está muy regulada. Las empresas mineras, por ejemplo, obviamente las empresas mineras formales, porque trabajan mucho con lo que es seguridad y salud en el trabajo, entonces hay normativa que seguir. Las empresas petroleras de igual manera, las empresas que involucran riesgo para el trabajador y donde la salud y seguridad ocupacional son demasiado importantes. Ahí sí se ve. Entonces, constantemente están tratando de actualizar esto. Entonces, vemos esa importancia de los términos, eficiencia y eficacia, y creo que esto ya está por demás decirlo. Sin embargo, no está de más también hacer una breve, un breve recuerdo de lo que es. Eficacia, alcanzar los objetivos con los recursos que se te han asignado. Eso es ser eficaz. Y ser eficiente es alcanzar los mismos resultados o sobrepasar los resultados con el menor uso de recursos que te han asignado. Si te han asignado 50 ladrillos para hacer una pared, probablemente puedas hacer la pared con 40 ladrillos. Entonces, es un ejemplo tal vez un tirado de los cabellos, pero a eso apunta, a usar menos tiempo, menos recursos, pero lograr el objetivo a pesar de ese ahorro que has tenido. Eso te hace eficiente. Los de organización y métodos estarán constantemente buscando la eficiencia, constantemente. Y es un trabajo que nunca se acaba, porque cada vez que se mejora algo, luego tendrá que seguirse buscando maneras de seguir mejorando. Ese es el trabajo también de organización y métodos. Entenderemos entonces que la organización en métodos se orientará hacia la productividad y la búsqueda de la calidad. No cualquier calidad, no, la calidad total. Por eso es un trabajo constante. Uno nunca puede obtener el resultado deseado y si lo obtiene, seguramente es un paso previo para seguir investigando y seguir buscando mejores resultados. Tendrá además el funcionario de organización y métodos que aprovechar todos los potenciales que encuentra dentro de las tecnologías de la información. Por ejemplo, yo les digo, en recursos humanos hemos tenido que implementar CRMs, le decimos, algunos softwares, algunos programas o aplicativos que vamos buscando dentro de la tecnología para hacer más fácil el pago de sueldos. Entonces, en un banco determinado que se usaba un software que era propio, ellos habían desarrollado, se estaba quedando obsoleto, había muchos problemas, había que generar reversiones contables porque los asientos contables no los hacía bien, etcétera. Entonces eso generaba conflicto. Se decidió buscar un nuevo software y se contrató un software que se lo desarrolla en Santa Cruz. Salar se llama. Entonces, adoptamos el Salar, hicimos todo el proceso de migración porque básicamente Organización y Métodos había diagnosticado una falencia muy grave y de mucho riesgo en lo que es contabilidad relacionada a recursos humanos. Tendrá además que generar reingeniería, sugerir y generar la reingeniería de los procesos. ¿Qué es un proceso? ¿Quién me puede decir? ¿Qué será un proceso? Nadie. Bueno, un proceso básicamente será un conjunto de varias actividades, tareas, etcétera, que tendrán pues la suerte de estar interrelacionadas y que permitirán además realizar ya sea de manera secuencial o tal vez de manera paralela, pero que te permite luego lograr los objetivos que tanto estás buscando.
Entonces, tú tendrás que hacer esa reingeniería si es que te quieres dedicar al trabajo de organización y métodos. Tendrás que diagnosticar como si fueras un médico de la empresa, ver cuáles son los procesos actuales y ver cómo los puedes mejorar. Y en muchas ocasiones no son solamente porque existen problemas, sino porque las empresas evolucionan, pero también la tecnología evoluciona. Tal vez para ti sea más factible invertir en nuevo software, pero que te ahorre tiempo o tal vez ya tengas que prescindir de muchas personas, que está ocurriendo demasiado eso últimamente con inteligencia artificial. Entonces, tal vez sea más nutritiva para la empresa contratar un software que contratar personas, por ejemplo. Por ende, tendrás que reformular todo el proceso, el flujo del trabajo. Todo lo que busca entonces el de organización y métodos es mejorar la calidad, mejorar la productividad, mejorar los servicios que presta, buscar siempre la eficiencia y obtener mejores resultados o resultados con menor empleo de recursos posibles. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? ¿Opiniones? ¿Alguien que quiera decir algo? Si no es así, nos vamos al siguiente punto. Fundamentos teóricos. Esa es la parte un tanto tediosa, porque hay mucha teoría de por medio y mucha ya la hemos visto en alguna otra materia en el pasado. Teoría de la administración. ¿Quién se acuerda qué era administración? Habíamos visto 5 conceptos en alguna clase pasada. Esos 5 conceptos los podemos volver a tocar. Creo que no sería necesario, pero sí hay componentes importantes que hace al proceso administrativo. ¿Quién se acuerda? El- Administración es el proceso de planificar, organizar y dirigir y controlar los recursos, algo así era. Muy bien, has tocado los 4 principales: planificación, organización, dirección y control. Básicamente los procesos que hacen a la administración como tal. Eso habíamos visto en todas las conceptualizaciones. La mayor parte consiste en eso y reitera sobre eso. Algunos consideran algunas otras pasitos más, algunos otros procesos más, otros procesos menos, pero en general todos apuntan a lo mismo: planificar, organizar, dirigir o liderar y controlar en este caso. En este otro, por ejemplo, alcanzar objetivos mediante el trabajo de personas y mediante ellas y los recursos de una organización. Otra definición de administrar es planificar, organizar, liderar y controlar el uso de recursos para alcanzar los objetivos. Otro concepto te dirá son básicamente la búsqueda de los objetivos, alcanzar esos objetivos de una forma eficaz inicialmente y eficientemente luego a futuro, en razón de una planificación realizada y con el empleo de recursos determinados. En otro te dirá que es un acto de trabajar con y por medio de otras personas. Algunas definiciones los hacen así, porque el jefe solamente te dice qué hacer. ¿Para qué? Para poder conseguir ese objetivo. Su ánimo de ser el que te dice qué hacer no es simplemente por el hecho de que sea el jefe, sino es porque él también tiene que conseguir los resultados. Entonces, de todas esas definiciones que ya lo habíamos hecho, básicamente tendremos que entender los 3 aspectos comunes, pero que son demasiado importantes para todo lo que es el proceso administrativo. Objetivos, a dónde vamos a ir, qué recursos se van a emplear, tanto materiales como humanos, y los procesos. Esos procesos que se reiteran casi siempre: planificación, organización, dirección y control. Y si nos ponemos a analizar dentro de los procesos, planificación y el segundo, organización. Nosotros, si queremos hacer una empresa de cero,
Planificamos primero. A ver, ¿de qué quisiera hacer mi empresa? En este momento, ¿qué podría ser beneficioso? Ya que estamos en una crisis brutal. Si no hubiera tanta restricción por parte del gobierno, tal vez podríamos elaborar gas en base a desechos orgánicos, digamos. Antes había eso. Entonces, tal vez podríamos retomar eso, ya que aparentemente parece que se van a acabar los recursos gasíferos del país. Entonces, tal vez podríamos apuntar eso. Entonces, planificas. El siguiente paso será organizar. Ya tienes la idea clara. Ahora organizas. ¿Qué voy a necesitar? Voy a necesitar esto en mis recursos materiales. Estos equipos voy a necesitar. De esta manera hay que emplear. Esto hay que hacer. Esto hay que mapear. Y en este lugar lo voy a realizar. Lo organizas. Pero también organizas a las personas porque vas a tener que determinar, a ver, voy a necesitar un gerente general. Ese gerente general seguro va a necesitar un gerente de producción porque quiero producir gas. Seguramente voy a necesitar dentro del gerente de producción, de la unidad de producción, ingenieros químicos, tal vez voy a necesitar ingenieros civiles para que hagan la planificación de las obras, de la infraestructura y demás, o tal vez un ingeniero industrial. La unidad de administración que va a tener, obviamente voy a necesitar un contador, voy a necesitar un administrador, voy a necesitar a alguien que haga cualquier cosa administrativa. Entonces, todos esos procesos en organización, si bien se hace eso al principio, se lo irá repitiendo a lo largo de lo que es la vida institucional como tal, la vida empresarial. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Hay preguntas, dudas? ¿Todo claro? Genial. Dentro de las teorías administrativas, ya no lo vamos a repetir porque esto ya se había avanzado en alguna otra materia. Sin embargo, veamos, a grosso modo, teníamos las teorías administrativas desde el lado científico, lo clásico con Taylor y Fayol, que eran los más antiguos. Habíamos visto lo que necesitábamos, estructura y reglamentación. Acá tenemos que hacerle mucho énfasis a todo lo que nos dijo Max Weber. Max Weber insistía que en el momento en el que existen personas que interrelacionan sus actividades para lograr un objetivo, éstas tendrían que tener una estructura, necesariamente tendría que seguir una estructura. Por eso hizo una extrapolación de lo que es el Estado, porque Max Weber era un sociólogo, él buscaba lo que es la organización adecuada del Estado, del aparato burocrático de un Estado. Y además trataba de reglamentar. Desde esa concepción, también se llegó hasta las empresas, porque las empresas necesitaban tener una estructura. Había una relación jerárquica. Alguien te decía qué hacer. Si tú eras un obrero, tu jefe te decía cuántos clavos tenías que fabricar y en qué tiempo. Y tú tenías que hacer esos clavos. Así sucesivamente, esa conceptualización de gobierno se extrapoló y actualmente, tal vez han escuchado hablar, sobre todo en las empresas más grandes, existe inclusive un concepto macro que es el de gobierno corporativo, gracias a las conceptualizaciones dentro de la teoría administrativa de Max Weber. Todas las demás hicieron énfasis en el aspecto del individuo en las organizaciones. Consideraciones sobre lo que es relaciones de trabajo, consideraciones sobre lo que es la motivación, sobre el liderazgo, cómo las personas influyen en la administración, tecnología para que las personas puedan hacer su trabajo, relaciones interpersonales para que no hayan conflictos de ningún tipo. Habíamos visto también cómo las personas pueden cambiar su estado de ánimo y cómo eso puede ser necesario de trabajar para o entender para lograr un resultado más eficiente.
relaciones entre ambiente y estructura organizacional, que luego se tradujo en salud ocupacional, medio ambiente, para ver, tiene la iluminación adecuada, respira un oxígeno adecuado, tiene los medios e insumos de seguridad necesarios para el trabajo. Y luego, por último, llegamos a la búsqueda del cambio organizacional planeado y con un sistema abierto. Eso lo habíamos visto ya, sin embargo, hacemos un preámbulo, o bueno, un recuerdo de eso que ya habíamos conversado en un momento determinado. ¿Preguntas sobre esto? ¿Se está entendiendo al menos? ¿Sí, Licen? ¿Se está entendiendo? Pregunten nomás, por favor, es importante. Si hay alguna duda, se pregunta y listo. Veamos, teoría organizacional. ¿Cuál es el concepto de organización entonces? Habíamos visto también ya en clases anteriores. El concepto de organización tiene tres concepciones. Una, la que básicamente nos dice el diccionario, luego otra desde una perspectiva de unidad productiva, por eso te dicen la organización no gubernamental. Te dicen, bueno, el concepto de organización es como una unidad productiva como tal. O desde una concepción administrativa, que es la que nosotros tratamos de entender, organización, como aquella etapa que se define la estructura de la organización como tal, el enfoque con el cual va a trabajar, cómo van a hacer el empleo de los recursos humanos, la cultura organizacional, la gestión del cambio organizacional. Básicamente, esos conceptos de organización son, bueno, ese concepto administrativo de organización es el que para nosotros es el más nutritivo. Y dentro de la organización de una empresa hay una amplia necesidad de entender los recursos que se van a usar. Por ejemplo, los recursos para alcanzar los resultados, tanto materiales o humanos. Estos recursos tendrán que tener un proceso de transformación. Entonces, genera un bien, un resultado producto de esa transformación. Y eso no necesariamente tiene una concepción de las empresas industriales, que, por ejemplo, la cementera transforma cal, clinker, lo cocina y lo vuelve cemento. No, no es solamente eso. Todo pues, genera una transformación. Por ejemplo, los banqueros reciben una solicitud, tienen que trabajar en base a esa solicitud y sacar un informe particular. Todo es un proceso de transformación. Genera un bien o un servicio. Debe utilizarse eficazmente la tecnología, la información, la informática, las herramientas ofimáticas que puedan existir en la actualidad. Luego desarrollar una capacidad y experiencia en las personas y asimismo desarrollar el valor agregado en el grupo como tal, que es el grupo de trabajo. Todo esto es una organización de empresa. Concebir, siendo un repaso. Concebir que tú tienes recursos, que tienes que transformar esos recursos y generar algún bien como un resultado de esa transformación. Utilizar todas las herramientas que tienes a disponibilidad, como por ejemplo la ofimática, tal vez ha salido un nuevo equipo que de hecho ahora imprimen los tenis en 3D, con impresoras 3D. Tal vez vas a desarrollar la capacidad de tus trabajadores para que puedan usar esas nuevas máquinas y luego desarrollar en general el concepto de equipo de esa empresa con toda tu persona, ¿no? El sentido de pertenencia que le damos a ser miembros de esta poderosa empresa. Esto ya lo hemos visto también, las dimensiones estructurales de la organización, el nivel de formalización, la especialización, jerarquía y autoridad, centralización y profesionalismo de todo el equipo. Asimismo, habíamos visto que las organizaciones pueden estar concebidas de acuerdo a su tamaño, mediana, gran empresa, pequeña, micro, pyme, etc. Tecnología, cuál va a ser la tecnología que va a usar, en qué entorno se va a desarrollar
qué estrategias va a emplear para poder posicionarse como empresa y la cultura organizacional con la cual va a funcionar. Todo esto es sumamente importante para darnos pie a los elementos de una organización. ¿Qué elementos interactúan y que son importantes para la empresa? Las personas. Siempre ponemos a las personas por encima porque básicamente las personas hacen, hasta por lo menos ahora, hacen la transformación de eso que necesitamos transformar. Por ejemplo, la fabricación de algo o el servicio que nosotros prestamos. Las personas llevan esa, ese atributo de elaborar esa transformación mediante actividades coordinadas, esas actividades coordinadas en base a objetivos en particular, mediante la transformación de recursos, tanto materiales para la transformación como tal, o recursos humanos que son quienes transforman. Y acá hacemos un énfasis particular en lo que es normas y reglas. En el momento en el que nosotros decimos normas y reglas, de por sí, organización y métodos entra. Porque no, aunque pareciera, las normas y las reglas no necesariamente las tiene que hacer un abogado dentro de una organización como tal. Las normas y las reglas las puede hacer un profesional contador, un profesional administrador, un profesional en finanzas, alguien que esté entendido en lo que es organización de las empresas. ¿Por qué? Porque estas personas te van a decir, a ver, en el marco de la ley yo no puedo prohibir tal cosa, pero sí puedo regular tal cosa. Como por ejemplo, en esta empresa está prohibido el uso de cabello largo. Pero qué nivel de discriminación. No, pues resulta que usamos equipos donde probablemente el cabello largo pueda trancarse y terminar en una fatalidad, como que ha ocurrido alguna vez en las maquilas, sobre todo, las fábricas de ropa. Entonces, por ende, para evitar eso, en esta empresa, si bien no podemos prohibir que las personas tengan cabello largo, podemos obligar a que hagan el uso de algún implemento de seguridad para evitar que el cabello pueda engancharse en algún equipo y terminar siendo fatal para esa persona. ¿Quién ha normado eso? Probablemente un ingeniero en seguridad industrial. Se entiende cómo va estos elementos de la organización, como estudiamos a la empresa desde su concepción, incluyendo los elementos que ésta tiene para poder entender lo que es organización y métodos. ¿Sí se entiende? No se entiende muy bien, no se entiende nada. Bueno, sigamos adelante. ¿Cuál era el concepto de organización? Básicamente, actividades coordinadas que te permiten poner a trabajar a dos o más personas con su trabajo, llegan a objetivos en particular. La organización básicamente será la coordinación de actividades de dos o más personas que buscan dentro de su individualidad, del logro personal de su trabajo, sumado un resultado que es el objetivo común de las empresas. Bueno, no necesariamente de las empresas, de cualquier institución, de cualquier organización como tal. Entonces, existe un fin para que haya una organización. Nosotros nos organizamos en un campeonato para pasarla bien. Entonces, organizamos todo el campeonato. A ver, vamos a ver quiénes van a participar. Nos inscribiremos, equipos, todo. ¿Qué premios van a haber? ¿Cuánto va a costar la inscripción? ¿Quién va a liderar? Ya, tú encárgate de las inscripciones. Ya, yo voy a encargarme de comprar los trofeos. Él se va a encargar de los uniformes. Esta otra persona se va a encargar de lo que es el flete de las canchas. Esa otra persona se va a encargar de las pelotas. Y todos han coordinado actividades en particulares para poderlo obtener el campeonato que tanto querían. Entonces, básicamente lo mismo hacemos en las empresas.
organizamos diferentes actividades para que estas, en una suerte de sumatoria, puedan darnos un resultado, el resultado que nosotros queremos. ¿Se entiende hasta acá? Veamos qué son las teorías de los sistemas organizacionales. Habíamos intentado explicar que las organizaciones siempre van a ser sistemas sociales, que pueden ser abiertos y además pueden ser complejos. Y que esto, al analizarlo, nos dan la capacidad de entender el funcionamiento, la interacción y la adaptabilidad de las organizaciones a entornos cambiantes. ¿Esto qué significa? Y esto es muy importante porque lo estamos estudiando. Porque resulta que el medio ambiente en el que se desempeñan las empresas cambian. Y como dijo Darwin, quien no se adapta se extingue. Si las empresas no se adaptan como lo hizo Netflix y que tuvo un rotundo éxito gracias a la pandemia, entonces se van a extinguir, como los videoclubs, por ejemplo. Antes alguien, tal vez los más antiguos han conocido, que habían tiendas donde te rentaban cassettes de VHS. Luego cambiaron porque evolucionó. Ya no eran cassettes de VHS, eran CDs de Blu-ray, si no me equivoco, DVDs, luego Blu-rays. Y luego se transformó todo eso al mundo digital. Porque el mundo es cambiante, las necesidades cambian o la tecnología hace que cambie. Entonces, todos los sistemas organizacionales tienen que estar abiertos y tienen que ser analizados desde su complejidad. ¿Y por qué es nutritivo entender esto en organización y métodos? Pues resulta que quien tiene que estar a la vanguardia de toda la tecnología, ver cómo la competencia se maneja y actualizar los procedimientos es el de organización y métodos. Si el de organización y métodos no tiene la amplitud mental como para poder gestionar nuevos procesos, nuevos mecanismos de logro de objetivos mediante el uso de tecnologías de la información o cualquier otra tecnología novedosa, probablemente esa empresa se quede obsoleta y en el lapso de un tiempo termine cerrando, porque se va a extinguir. Entonces, a esa riqueza viene el análisis de las empresas como sistemas sociales, que son abiertos y complejos. Y estas teorías las vemos como dos aspectos que pueden ser entendidos desde la teoría general de los sistemas o desde la teoría sociotécnica de Tavistock. La teoría general de los sistemas es entendido como un conjunto de elementos que se interrelacionan y que interactúan para alcanzar el logro de objetivos comunes, mientras que el sociotécnico hace una división entre los subsistemas técnicos y los subsistemas sociales, que al analizarlos entenderán que en los técnicos, es donde entramos en organización y métodos, estarán procesos, tecnología y estructura. Y en sus sistemas sociales estarán personas, cultura organizacional y relaciones interpersonales. ¿Dónde vamos nosotros con organización y métodos? A los subsistemas técnicos, olvidándonos un poco de las personas. ¿Quién se encargará de las personas luego? Recursos humanos. A eso apuntamos. ¿Cuáles son las características de las organizaciones como sistemas abiertos? Básicamente, hay interdependencia entre partes. ¿Qué entendemos por eso? Que todas las unidades con su trabajo ayudan a otras unidades organizacionales a que cumplan también su trabajo. Todas están interrelacionadas. No hay individuales de ningún tipo. Solamente uno no puede trabajar para sí mismo, trabaja en base a las necesidades de otra unidad. ¿Existe una interacción con el entorno? 100%, porque al final de cuentas tú tienes un propósito que termina beneficiando a un consumidor en particular. Por ende, tendrás que hacer que este consumidor en particular se sienta satisfecho con tu producto. Pero no solamente el consumidor, también tus proveedores. O sea, son grupos de intereses que están ahí inmersos. Los proveedores también te podrán dar la materia prima adecuada, es la que necesitas, en cuánto tiempo te llega, todos esos procesos, todos esos análisis son características de sistemas abiertos en las organizaciones.
La equifinalidad como el proceso que entiende que hay muchos caminos para llegar a un fin. El de organización y métodos es experto en eso. Él va a entender que existen uno, dos, tres, 100 caminos particulares para lograr ese objetivo. Pero la perspicacia y la capacidad de este profesional estará en identificar y llevar a la gente por el camino más eficiente posible. Por eso también es importante estudiar esto. Entenderemos también estos conceptos que tal vez se acuerden, la entropía y la negentropía, como la entropía como la tendencia al desorden. ¿Eso qué significa? ¿Por qué nosotros tenemos que entender este conceptito de la entropía? Resulta que las empresas a veces empiezan a inventarse procedimientos que no estaban reglamentados. Es un proceso normal. ¿Por qué? Porque las personas como individuos buscan hacer eficiente también su trabajo. Partimos desde una teoría de la personalidad XY. La teoría de la personalidad X y Y básicamente te dice, en el aspecto laboral, las personalidades X no quieren trabajar, son flojos por naturaleza. Y la teoría Y te dice, al contrario, sí quieren trabajar y son muy y realmente están interesados en su trabajo. Nosotros en entropía entenderemos que las personas son flojas por naturaleza y en la medida que puedan van a ir minimizando el trabajo. Entonces, los procedimientos inicialmente normados, en el constante evolucionar y en el tratar de hacer las cosas menos trabajosas posibles, se van a ir modificando. ¿Eso es malo? No. Muchos te dirían es muy malo ya que ellos no quieren en realidad trabajar, no quieren cumplir con los procedimientos. Esa parte es mala, el hecho de no querer cumplir con los procedimientos. Pero ¿dónde viene la riqueza? De que gracias a eso existen procesos que pueden mejorarse, pueden hacerse más ágiles. Entonces el de organización y métodos tendrá que estar ojo al charque con eso. La negentropía, por su contraparte, es el proceso que automáticamente empieza a regular ese desorden que ocurrió. Entonces, si se han inventado procedimientos que en un momento determinado no estaban en el reglamento, quizás luego genere un nuevo flujo de trabajo que sea mucho más eficiente. Entonces, ahí tendrá que estar el de organización y métodos, identificarlo y básicamente normarlo para que no sea en perjuicio. Porque si esto es a descontrol, probablemente también traiga algunos problemas. Ahora, ¿tenemos el concepto de complejidad? Sí, toda organización es sumamente compleja porque involucra personas, jerarquías, niveles de trabajo, cargas laborales, diferencias inclusive hasta salariales. Entonces, todos estos aspectos hacen que una organización sea muy compleja de gestionar. Y la retroalimentación, que es básicamente dar a tus trabajadores el feedback, vamos a decirlo así, como, por ejemplo, qué es lo que han estado haciendo bien, qué es lo que han estado haciendo mal y qué se podría mejorar. Una evaluación del desempeño, por ejemplo, es una retroalimentación al trabajo. Tendemos hasta aquí a los sistemas sociales abiertos dentro de las organizaciones. ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas? Todo bien, le dicen. Muy bien, gracias, Ronnie. Seguimos adelante. Ahora, ¿cuáles son esas implicaciones que van a tener esa teoría general de los sistemas aplicados a la gestión organizacional? Pues básicamente el concepto de un enfoque holístico, que significa holístico, básicamente que tiene que analizar todos los aspectos posibles en su integridad y que sumados van a dar un resultado. Tenemos que entender que tiene que existir adaptabilidad de las empresas a las realidades en las cuales van a tener que desempeñarse. Estos tiempos de crisis, por ejemplo, he visto surgir que hay muchas personas, sobre todo las de los lavados de carros, que han estado como todos sufriendo,
han empezado a hacer el servicio en las filas de la gasolina. Entonces, eso es, por ejemplo, esa transformación del servicio ante una necesidad ha dado una oportunidad grande a ese sector de la limpieza de autos, por ejemplo. Si en sus ciudades no hay, pues ya tienen una idea de negocio. ¿Hasta cuándo serán las filas? No sabemos. Comunicación efectiva. Bueno, es parte del proceso organizacional, pues básicamente si no te comunicas, si no les dices a los trabajadores qué es lo que necesitas de ellos y los trabajadores no dicen al jefe cuáles son los, digamos, los insumos que necesitan para cumplir con su trabajo, todo está condenado al fracaso. Es como una relación de pareja. Si no hay comunicación, todo será un fracaso estrepitoso y fatal. Y liderazgo sistemático, entendiéndose como liderazgo básicamente a la persona o al conjunto de personas que orientan al resto de los trabajadores a que estos puedan cumplir con sus resultados individuales y que sumados esos resultados individuales den el resultado macro de un logro particular, de un objetivo o una meta organizacional. Teoría del comportamiento organizacional. ¿Cómo se comportan las personas en las empresas? Y ahí tenemos un autor muy reconocido en lo que es gestión organizacional y comportamiento organizacional, que es Robbins, y él nos dice, es un campo de estudio el que te va a permitir investigar, entender a todos los individuos, a los grupos de individuos, grupos de personas y las estructuras tanto organizacionales como sociales que pueden generar algún cambio o pueden determinar patrones de comportamiento en las personas que trabajan en esa organización. ¿Cuál es el propósito de hacer un análisis del comportamiento organizacional? Bueno, pues aplicar medidas que te permitan orientar ese comportamiento al logro de los objetivos en particular, siempre tratando de buscar la eficiencia, ¿no? Dentro de los resultados que se tiene. Pero, ¿por qué nosotros tendríamos que estudiar comportamiento organizacional en organización y métodos? Básicamente, nosotros trabajamos con personas constantemente. Estas personas pueden tener actitudes de una u otra forma. Modificar un procedimiento ya establecido por muchos años, por ejemplo, puede ocasionarte, si es en una empresa grande y con mucho nivel de conflictividad, puede generarte un paro, puede generarte que el sindicato te amenace. Esto es cambio de trabajo, eso es un despido indirecto, entonces todos esos aspectos son importantes que tú tengas que considerarlo porque probablemente tú tengas que hacer o gestionar un cambio dentro de la organización para poder mejorar y agilizar el trabajo y ese cambio implique desvinculaciones, por ejemplo, porque ya no son necesarios varios puestos de trabajo. ¿Alguna vez han escuchado hablar de la reestructuración organizacional? Esa reestructuración organizacional, bueno, pues es el resultado de un análisis organizacional que probablemente el de organización y métodos lo hizo conjuntamente con otras unidades. ¿Por qué? Porque estamos buscando ser eficientes, ¿no? Si antes necesitábamos 50 personas que te ayuden a freír pollos porque tus hornos o tus freidoras eran individuales, ahora tal vez puedes hacer que tres trabajen en un horno industrial o una freidora industrial y, bueno, saques 50 pollos en 10 minutos, lo que antes te costaba 50 personas trabajando para sacar los mismos pollos. Entonces ya no vas a necesitar a tantos trabajadores, vas a hacer la modificación y bueno, tienes que entender el comportamiento organizacional de las personas. Otro autor sobre el mismo tema del comportamiento organizacional son, bueno, es David y Newstrom, dos autores, dicen que el comportamiento organizacional se resumiría en el estudio y la aplicación de conocimientos que de alguna manera hace que las personas o se pueda entender cómo las personas actúan dentro de una organización o dentro de una asociación de alguna empresa. Bueno, al final de cuentas,
es más de lo mismo, pero la aplicabilidad es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? ¿Cómo aplicamos el comportamiento organizacional? Gestión de personas, o políticas, por ejemplo, que el de organización y métodos puede implementar. El de organización y métodos realmente es una persona que tiene que saber de todo, porque también tiene que saber de leyes. Lo vamos a ver más adelante. Dos, calidad, producción, productividad, que eso es lo usual que se espera dentro de los trabajadores, que ellos puedan trabajar y que su trabajo realmente sea de calidad. Desarrollo organizacional, que te permitirá, en este caso en particular, capacitar a tus funcionarios para posibles nuevos retos a futuro, tal vez nuevas necesidades que surjan. Empoderamiento, eso significa el número 4, empowerment, empoderamiento para que las personas, no es el empoderamiento que se le ha atribuido erróneamente a la lucha de géneros hombre-mujer. En este caso, el empoderamiento es darle la posibilidad al trabajador de que él pueda ser dueño de su trabajo siempre y cuando cumpla con los objetivos, ¿no? Básicamente, él podrá gestionar su trabajo de modo que a ti solo te entreguen los resultados. Donde se ve mucho eso del empoderamiento en las empresas de desarrollo de software. Muchos se trabajan desde sus casas, ¿no? Motivación, las políticas de motivación que se van a emplear, las políticas de recompensa y remuneraciones que les vas a hacer a tus trabajadores tendrán que estar analizadas en este aspecto. Por ende, el de organización y métodos te establecerá ya las nuevas políticas salariales son estas por estas razones. Entonces, bueno, nosotros tendremos que aplicarlo en base a ese estudio que se supone que la organización de métodos lo hizo pensando en el bienestar de la organización. Rediseños y reingeniería es lo que habíamos ejemplificado hace un momento atrás. ¿Qué estaría pasando si nosotros tuviéramos que hacer una reestructuración de la empresa? La empresa es demasiado gastadora, ¿eh? Hay unidades que no son muy rentables a la empresa y tienen que desaparecer. En tiempos como este, por ejemplo, es muy usual. Entonces, vas a necesitar reestructurar, ya no vas a necesitar, ya no, el organigrama inicial que tú tenías ya va a quedar obsoleto porque estás necesitando reorganizar. ¿Se entiende estos 6 puntitos? Me imagino que sí. Entonces, veamos, ¿cuáles son los factores que influirán en el comportamiento organizacional? Como estamos hablando de personas, bueno, pues, ¿quiénes influyen sobre otras personas? Unas personas influyen sobre otras, las relaciones interpersonales. Entonces, eso también hay que analizarlas. Tu empresa tiene sindicato. Si tu empresa tiene sindicato, probablemente sea un poquito más complicado hacer cualquier tipo de cambio así por antojo. Entonces habrá que usar la estrategia, la negociación, como para que todo el mundo esté de acuerdo en los cambios que el de organización y métodos está planteando. Estructura de la organización. Una reestructuración básicamente es cambiar el organigrama. Muchos cargos desaparecen, muchos otros cargos se aumentan. De los que desaparecen, muchas personas quedan sin trabajo y en muchos casos necesitas otro tipo de empresas. Pongamos un ejemplo. Digamos que tú tienes una empresa que elabora pasta dental. La fórmula la tienes. La inicial, ¿no? Entonces están elaborando las pastas dentales y hay una máquina que tú tienes que mete la pasta dental en su empaque. Pero no tienes la máquina que tiene o que necesita para tapar esa rosquita, ¿no? La tapita rosca que tiene la pasta dental en su envoltorio. Entonces, la estructura organizacional a necesidad de ese momento ha estipulado que haya una persona o varias personas, un cargo en particular, que se dedique a poner la tapita, porque no tienes una máquina que te lo haga. Pero resulta que has implementado esa nueva máquina, ahora todo el proceso productivo llega con la fórmula a una máquina en particular y esa máquina la pone en los tubos de pasta dental y encima tapa.
Entonces vas a tener que hacer desaparecer a esa persona que inicialmente en tu estructura organizacional era el que tapaba los envoltorios de pasta dental. Cambio organizacional, cambio en la estructura. Procesos y diseños de trabajo. Ahora, muchos trabajos siguen un flujo. La persona A hace un trabajo. La persona B recibe ese trabajo y aumenta. La persona C hace otro trabajo. Digámosle zapatos. La persona A recibe el cuero. Corta. La persona B, eso cortadito, costura. La persona C, a lo costuradito, le pone suela. Y la persona D le pone la planta. Y la persona E recibe ya el zapato hecho y lo empaca. 5 personas hay involucradas. Una máquina y esas 5 personas ya no necesitan estar ahí. Solo el que empaca nomás se queda. ¿Por qué? Porque ya llega el cuero, la misma máquina lo corta, lo ensambla, le pega la suela y la planta. Y el quinto es el que recibe el zapato, el mismo trabajo. Un proceso ha cambiado. Esas personas ya no necesitan estar ahí. Tal vez podría reubicar, pero esas personas ya no están ahí porque ya tienes máquina. Eso ocurrió en la revolución industrial. Tecnología e infraestructura, básicamente hacemos el mismo ejemplo. Tenemos máquinas ahora que reemplazan a las personas. Hay que normar, hay que generar el flujo para que ese producto llegue a ser transformado. ¿Qué recursos vas a necesitar? Bueno, materiales humanos y el medio ambiente, que es un factor trascendental. Siempre hay que analizarlo en toda medida posible porque es básicamente un mandato de todas las leyes actualmente. ¿Qué disciplinas están relacionadas con el comportamiento organizacional? Psicología, sociología, antropología y ciencia política. ¿Ciencia política para qué? Para el liderazgo. Dentro del aporte de la psicología, aprendizaje, capacitación, motivación, satisfacción en el trabajo, personalidad, percepción, eficacia y rendimiento. Aunque aquí hay un aspecto más importante que no lo dice. Cuando tú tienes que hacer gestión organizacional o cambio organizacional, hay que conocer a las personas con las que trabajas para poder hacerles entender de la manera más adecuada los cambios que vas a hacer. Los psicólogos organizacionales en ese aspecto son clave. La sociología, dinámicas de grupos, comunicación, teoría de las organizaciones, estudian el burocracia, cultura, conflictos, etcétera. ¿Importante también? Sí, sobre todo para la gestión organizacional y para la gestión con los sindicatos. Análisis organizacional. ¿Alguien tiene preguntas hasta aquí? Antes de pasar al siguiente punto. Son 8 puntos, vamos a avanzar 4 hoy. Y estamos en el punto 3. ¿Hay preguntas? Si no hay preguntas, vamos. Análisis organizacional. Para poder entender lo que es análisis organizacional, primero entenderemos lo que es diseño organizacional. Y en diseño organizacional, que esto todavía se deben acordar, nosotros habíamos visto varias características de las organizaciones. Esto al final nos llevará a entender de cómo hacer una estructura organizacional. Primero, entenderemos que toda organización, sobre todo empresarial, está formada por personas. Esas personas tienen tareas, roles, actividades, todo definido. Ya sabes qué tiene que hacer cada persona. Ahora, todas esas personas operarán dentro de un entorno, la empresa, que la afecta y que debe adaptarse. Y la empresa también tiene que adaptarse. Por ende, habrá que formar una estructura y esa estructura tendrá que convertirse en algo formal. Informal no nos conviene. ¿Existe la informalidad en algunas estructuras? Sí, que no se habla, pero que ya existe una jerarquía. Pero para nosotros, en nuestro caso organizacional, tiene que tener estructura formal. Y eso va a guiar el funcionamiento de cómo va la organización como tal.
Y bueno, todo este proceso necesita de un paso importante que es básicamente la comunicación. Y esa comunicación que hace entender a todos cuáles son sus roles, cuáles son sus actividades, cómo tiene que hacer el trabajo, etc. Ahora, ¿existen tipos de organizaciones? Claro, de acuerdo a su finalidad, a su estructura o su nivel de formación. Vuelvo a preguntar, ¿por qué nosotros estamos viendo todo esto nuevamente? Porque creo que ya lo habíamos avanzado en organización y métodos. ¿Por qué estamos analizando esto en organización y métodos? Tenemos que entender que en un momento determinado, el de organización y métodos va a tener que analizar todos estos factorcitos para poder generar el cambio, para poder generar la actualización de los procedimientos, para poder entender cómo hacer un cambio en la estructura. Y si no conoce eso, no va a poder hacer su trabajo. Por ende, reiteramos cómo son las organizaciones, desde qué es administración, cómo una parte importante de la administración es la organización, cómo la organización tiene que ir cumpliendo con cierto conocimiento, como por ejemplo la tecnología, como por ejemplo la gestión del comportamiento organizacional, como la teoría de las organizaciones. Todos ellos tienen que conjugar de modo que pueda gestionar eficientemente el cambio. Porque si tú puedes tener cualquier idea maravillosa, pero no sabes analizar el comportamiento organizacional, probablemente sea un fracaso. Entonces, aquí hay un arte de por medio que no se lo menciona en los libros, el arte de gobernar. Ese arte que te permite a ti convencer a las personas que es lo mejor para la empresa. Entonces, todos esos factores tienes que irlos analizando, ¿no? Por eso tenemos aquí tipos de organización, según su finalidad, según su estructura y su nivel de formalización. Dentro de la finalidad, con fines de lucro, sin fines de lucro. Dentro de su estructura, son mecánicas u orgánicas. Las mecánicas que son rígidas, burocráticas, como por ejemplo las de la milicia, los militares. Orgánicas, un poco más flexibles, donde están basadas en colaboración y el trabajo de equipos. ¿Dónde vemos esas orgánicas? Las empresas tecnológicas, las de desarrollo de software, al estilo de gobierno de Google, por ejemplo. Nivel de formalización. Pueden ser muy formales o poco formales. Por lo general, es conveniente tener reglas formales en las empresas, de modo que te permitan seguir lineamientos de control también. Si te das cuenta acá, o si se dan cuenta en esta lámina, solamente con decir que su nivel de formalización es muy formal y que es una estructura rígida, o sea, mecánica, entonces ya te estás dando cuenta que tu cambio organizacional va a requerir de mucho convencimiento para los líderes y que va a implicar mucho trabajo hacer cambiar a las personas cuando ya propongas algún cambio en particular. Para eso haces este tipo de trabajos o entendimientos de recapitulación de conceptos. Crear una organización, básicamente, te necesitará que consideres estos 5 puntitos. Misión y visión, que ya lo habíamos visto antes, importantísimo en la anterior materia. Tamaño y complejidad de la empresa, la cultura organizacional de la empresa, la tecnología y la digitalización, el entorno y la competencia. Todo el análisis que ya lo tienes que haber hecho para poder desarrollar a tu empresa. ¿Por qué? Porque resulta que tu empresa ha quedado muy obsoleta e incluso tienes que cambiar tu misión y tu visión. Imagínense hacer ese cambio. Ya tienes una empresa muy formal, muy avanzada, pero no le está yendo nada bien. Y aparentemente tu empresa no ha enfocado bien los resultados. Por ende, tienes que hacer una reestructuración total desde la misión y la visión. El de organización y método se habrá pasado el trabajito de definir eso. Entonces, si haces el cambio de la misión y la visión, tú haces cambio de todo. Pero también podrías hacer un cambio en tecnología y digitalización, por ejemplo, que es muy usual últimamente, que ahora ya no estamos queriendo usar tantos procesos mecánicos, entonces estamos queriendo hacer un poquito más tecnológico, más ágil.
usando tecnología. Entonces, haces ese tipo de cambios. Para eso hacemos este tipo de análisis. La filosofía institucional como un pilar de la organización, casi siempre es así. Filosofía, misión, visión y principios que, bueno, ya lo hemos explicado, podríamos hacer cambios incluso a este nivel, pero que lógicamente son muy complicados. Preguntas hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún aporte? ¿Algo? ¿Algo que decir? Bueno, sigamos entonces. Estructura organizacional. ¿Qué tenemos que entender de la estructura organizacional? Básicamente, son normas y relaciones de autoridad que se traducen en una especie de flujograma, de un mapa. Tenemos tres niveles, eso ya se deben acordar. Nivel estratégico, táctico y operativo o técnico. El estratégico está representado por los directivos, la alta dirección, que quienes juntamente con el gerente general definen misión, visión y objetivos, estrategias generales y las directrices macro. El nivel intermedio o táctico reciben esas directrices generales, como por ejemplo la misión, visión y objetivos, y lo traducen en tareas. Estos gerentes de área y los jefes, que se convierten en los niveles tácticos, serán los encargados de traducir esos objetivos en tareas más pequeñas, que luego asignarán, esas tareas más pequeñitas serán asignadas al nivel operativo, que son quienes hacen esas tareas, quienes transforman, quienes hacen ese trabajo. La riqueza de esto está en la división de funciones, porque el nivel estratégico piensa en las estrategias, así como dice el nombre, piensa en los objetivos. Su tarea es focalizar el éxito de la organización y dirigir a todos hacia ese éxito. El nivel táctico traduce las directrices macro en actividades más pequeñas y va asignando esas tareas más pequeñas a quienes, a los operativos, aquellos que hacen las tareas. ¿Se entiende esto? Este es el preámbulo. Bajo este concepto se generan las estructuras organizacionales que lo habíamos visto. Entonces, una estructura organizacional básicamente es la, la organización como tal de la empresa reflejada en un flujograma, donde existen los tres principales niveles. El estratégico, que es el gerente general y los directivos, los tácticos, que son los gerentes de área y tal vez incluso los jefes o encargados, dependiendo del tamaño de la empresa, y los niveles operativos. Aquí tenemos un ejemplo de organigrama, que esto creo que ya les he mostrado alguna vez en alguna otra clase. ¿Cómo hacemos un organigrama? Esta es la parte técnica. ¿Cómo podríamos hacer o desarrollar un organigrama? Supongan que ustedes tienen sus empresas y, bueno, o tienen una idea de negocio. Ya tienen todo planteado, ya saben cómo hacer, ya tienen misión, visión, objetivos y ahora les toca decir, ahora tengo que hacer mi organigrama. Tengo que definir qué personas van a trabajar aquí y cómo. ¿Cómo hacen ese organigrama? Pues básicamente seguimos algunos pasos. Uno, defines la estructura organizativa y jerárquica. O sea, ¿quiénes son los líderes y por qué? Supongamos que estamos elaborando ahorita una empresa ¿de qué? ¿De qué puede ser nuestra empresa? Una panadería. Nosotros queremos hacer pan. Y bueno, hay un socio y le dice ese socio, bueno, al final el dueño de la idea le dice a un amigo, que no quieres invertir, quiero abrir una panadería. Estos son los números y planea. El otro amigo convencido le dice, ya, invirtamos, van a un notario, hacen todos los documentos formales,
abren su panadería. Ya, ahora, ¿qué necesitamos? Dice. Ya necesitamos materiales, necesitamos equipamiento, un ambiente y demás. Ya, tenemos todo eso, ya está equipado. Ahora necesitamos alguien que trabaje, personas. Ya. ¿Nosotros vamos a trabajar? Se preguntan ellos. ¿Somos una empresa chiquita? Yo creo que sí, ya. Vos vas a ser el director administrativo financiero. Yo voy a ser el director legal. Digamos que uno es abogado y otro es administrador o contador, economista. Qué sé yo. Ellos deciden, ya, necesitamos un gerente general. Nosotros no podemos ser. Por el conflicto de intereses, mejor contratemos. Ya, establece. Voy a definir mi estructura organizacional. El nivel de directorio ya esté definido. Los dos socios. Uno administrativo financiero y otro legal. Han decidido contratar a un gerente general. Ya, muy bien. Iniciarán con el gerente general dentro de su organigrama. Ahora, ¿qué necesitamos pues para que alguien trabaje en esto? Si es una panadería, mi objetivo es fabricar pan. Uno, alguien de producción, alguien que haga el pan. El gerente general no va a hacer el pan. A él le vamos a decir los objetivos de venta, los objetivos de producción, a él le vamos a decir, él se encargará de conseguir esos resultados. Entonces el gerente dirá, ya, a ver, yo para poder fabricar el pan de acuerdo al plan que ustedes tienen, voy a necesitar un jefe de producción, un jefe de administración y un jefe de marketing, porque somos una empresa chiquita todavía. Ya. ¿Y esos qué van a necesitar? El jefe de producción va a necesitar el jefe de cocina o tal vez un encargado de cocina. Ese va a necesitar panaderos. Y esos panaderos, los que básicamente hacen el pan, tal vez un auxiliar de panadería, que es el que les ayuda con la harina, etc. Me estoy imaginando, me estoy inventando, no es que sea así. Ah, ¿y qué va a hacer el de marketing y mercadeo? Ese se encarga de vender. Va a tener dos vendedores a su cargo y esos vendedores irán a las diferentes tienditas de barrio, a cuál será nuestro segmento, definirán ellos, pero ellos tienen que hacer desaparecer todos los panes que hemos fabricado. Entonces, nuestra meta será fabricar 100.000 panes al día. Esos 100.000 ellos se encargan de hacer desaparecer. Y los administrativos financieros, todo lo que es administrativo, contable, el registro, libro de gastos, libro de ventas, todo eso. Y para eso necesitarán sus auxiliares contadores, necesitarán administradores, etcétera. Alguien que se encargue del personal también, pues afiliarlos a la caja, etcétera. Básicamente, estamos trabajando de acuerdo al objetivo que se tiene. Y todos los materiales humanos que todos los recursos humanos que vamos a emplear para lograr esos objetivos. Por eso se define la estructura organizativa. Luego, clarifica las responsabilidades. Este ejemplo de los panaderos ya les hemos dado sus tareas en particular. Y luego se favorece la planificación y la expansión y el crecimiento organizacional a futuro. Pero eso es a futuro. Gracias a eso, nosotros podemos tener un tipo de organigrama, que eso ya lo habíamos visto también. Habían organigramas verticales donde hay una relación de poder, donde hay alguien arriba de vos que te dice qué hacer y cómo hacer, y vos tienes que hacerle caso. Había una horizontal, donde básicamente es lo mismo, solo que no quieren decir que alguien está encima del otro, sino que es el líder. Había una matricial donde básicamente hay proyectos determinados y que pueden haber muchos líderes, pero también muchos colaboradores que vayan a diferentes tipos de proyectos, como las empresas de software. Y la circular que básicamente prioriza la conexión que existen dentro de diferentes personas sin la necesidad de que haya relaciones de poder. Aquí está la vertical, aquí está la horizontal, aquí está la matricial y aquí un ejemplo de circular.
Preguntas y dudas hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna consulta? Por favor, adelante. Comentario, no importa, cualquier cosa sirve a este nivel. Vamos bien, Lisen, vamos bien. Muy bien, muchísimas gracias. Así por lo menos no siento que estoy hablando solo. Metodología para desarrollar un organigrama. Ya hemos visto el preámbulo. Definimos la estructura. ¿Qué tipo de estructura va a ser? ¿Jerárquica? ¿Vertical, horizontal, circular, matricial? Por lo general, y casi siempre es recomendable que sea jerárquica, sobre todo en nuestro contexto. Todavía no hemos evolucionado mucho. Identificar las áreas funcionales, que es como por ejemplo lo que hemos hecho con la panadería. Vamos a tener producción, administración y marketing o ventas. Establecer niveles jerárquicos y responsabilidades. Hay un gerente, hay un directorio que son los socios, los dueños, hay un gerente, ese gerente tiene sus jefes y esos jefes tienen sus operarios. Y luego diseñar el organigrama apoyándose en todo lo que exista en tu posibilidad. Por ejemplo, otros organigramas de otras panaderías, tecnología como por ejemplo software, utilizarás Visio para hacerlo bonito, todo lo que necesitas hacer. Y desarrollas una estructura organizacional. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué analizamos esto en organización y métodos? Pues resulta que en algún momento determinado, estas estructuras organizacionales que en un determinado momento eran eficientes, en un año siguiente probablemente ya queden obsoletas. ¿Por qué? Porque las empresas o crecen o aumenta tecnología o en realidad no les está yendo muy bien con esa organigrama y tal vez necesitan incluso reducir. Entonces, el de organización y método se ocupará de entender eso, ¿no? Siempre y cuando la empresa tenga esa unidad. Hay muchas empresas que no lo tienen y se lo pasan directamente al gerente general o al de administración. Para poder nosotros, ya tenemos un organigrama, pero necesitamos saber si ese organigrama es eficiente o no, si está bien elaborado o no. Tendremos que entonces entender que existen mecanismos para poder corregir eso. Uno de ellos es diagnosticar. Nuestro organigrama, nuestra estructura organizacional, nuestra empresa está bien. ¿Cuál es el primer síntoma que podemos entender financieramente hablando de que tu empresa necesita un diagnóstico profundo? Los estados contables, los estados balances, estados de resultados. ¿Está habiendo rentabilidad? ¿La rentabilidad era la esperada? No. Ya, analizar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Dónde se está filtrando el dinero? ¿Dónde hay gastos? ¿O dónde hay excesivo costo? No, no has previsto el de marketing. Tenías que contratar uno de marketing, no estás pudiendo vender adecuadamente. Ya, tenemos que reestructurar. ¿Por qué? Porque mi organigrama no estaba estipulando uno de marketing. Ah, O tal vez en otro caso, mira, tú has pensado mal en tus procesos de ventas. Muy clásico. No has previsto la necesidad de que contratar, por ejemplo, influencers que ahora venden por TikTok, ¿no? Entonces, tal vez sea importante presupuestar o establecer en tu estructura organizacional relacionadores sociales, que creo que se llama así. Entonces, esos pequeños pasitos, ¿dónde se lo ven? En el diagnóstico. ¿Y cuál será la definición? Básicamente el análisis que te permite entender qué es lo que está pasando en tu empresa, como cuando tú vas al médico por el que te duele la cabeza y el médico te hace una serie de exámenes. Lo mismo hacemos nosotros con nuestras empresas. El de organización y métodos entenderá que tiene que hacer toda la investigación necesaria para ver dónde está fallando o cuál es el problema. Entonces, ese funcionario de organización y métodos o el que se ocupare de hacer esto será un observador y tratará de explicar bien cuáles son las situaciones que están llevando a un conflicto en particular. Esto te permitirá concebir cuál es la salud de la organización en general.
Así como cuando vamos al médico, nosotros entenderemos que probablemente tenemos la glucosa sumamente elevada y como tenemos una glucosa sumamente elevada, probablemente tengamos diabetes. Entonces, el doctor te hará el análisis. A ver, niveles de glucosa en ayunas, no, niveles de glucosa a mediodía, en la noche. Veremos otra sintomatología más. Hay necrosis, hay etcétera. Miles de cosas que te investigarán. Y determinarán al final, señor, usted tiene diabetes, tiene que dejar de tragar basura. Lo mismo tendremos que hacer nosotros desde organización y métodos o desde lo que corresponda a entender qué es lo que está pasando con tu empresa. Porque no hay rentabilidad, que básicamente es lo que más nos llama la atención. A ver, hemos invertido 1 millón y no hemos sacado nada, ni siquiera hemos recuperado nuestra inversión en los 7 años estipulados que teníamos que recuperar nuestra inversión. ¿Qué está pasando? ¿Dónde hay mucho costo? Ah, no, tienes exceso de personal, tienes que reducir. Ah, bueno, haces todo ese trabajo para entender cuál es la salud de la empresa. Para poder hacer el diagnóstico de las empresas, hay muchos modelos, muchísimos modelos. Nosotros aquí vamos a tomar a 8. 8 modelos que te permiten entender y diagnosticar lo que es la salud de tu empresa. A ver, lograremos ver unos cuantitos en lo que queda de la jornada. Levin o Lewin era un autor concebido específicamente para entender cómo podemos equilibrar las fuerzas como un proceso de diagnóstico. Hay fuerzas impulsoras. Esas te motivan a hacer cambio, como por ejemplo la realidad actual, el conocimiento, la influencia que alguien ejerce, nuevo equipamiento, reglamentos nuevos, etc. O incluso sanciones, donde podría ser algo que te genere una fuerza impulsora para el cambio como sanción. Por ejemplo, tal vez alguien trabaja en banco acá, la ASFI saca una multa porque tú no deberías haber hecho una cosita. No has mandado un reporte. Y bueno, como no has mandado el reporte, tratas de buscar al culpable. ¿Quién es el culpable? El que tenía que mandar el reporte no tiene en su manual de actividades a realizar, mandar ese reporte. Entonces, esa es una fuerza impulsora que le va a decir al de organización y métodos, agrégale ese trabajo más a este. Una fuerza frenadora, que es lo opuesto. Aquellas que no te permitirán generar ese cambio, como por ejemplo las costumbres que las personas tienen como ya establecidas, las leyes también que no te permitirán hacer cambios, limitantes, creencias, religión, actitudes, todas las fuerzas que tú consideres que puedan ser una limitante y que no quieran generar algún cambio en particular. ¿Cómo aplicamos esto en el diagnóstico? Tenemos una situación particular. Digamos que está habiendo mucho retraso del personal en ciertos días. Digamos, los lunes y martes siempre hay alguien que se retrasa o hay varias personas que se retrasan. Está ocasionando que no puedas abrir a tiempo tu empresa. Entonces, el diagnóstico habría que ver qué es lo que hace que las personas lleguen tarde, cuáles son las fuerzas impulsoras para que estas personas en particular lleguen tarde justo los lunes y los martes. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer que para que eso no ocurra? Y hacemos ese análisis. Fuerzas impulsoras que hacen o gestionan una situación, en este caso de connotación negativa, como que lleguen tarde, y fuerzas frenadoras. Si lo queremos ver desde la otra perspectiva, fuerzas impulsoras que la empresa puede ejercer para que las personas lleguen temprano, como por ejemplo estímulos, algún motivante, algún premio por llegar temprano. Y una fuerza frenadora sería, por ejemplo, el presupuesto para hacer eso. Tal vez no tenemos plata. ¿Entendemos esto, las fuerzas según Levin?
¿Se entiende esto? Sí, licenciado. Pasemos al siguiente. Tenemos otra técnica que se llama el diamante de la vid. Diamante, ¿por qué? Por la forma que tiene de los cuatro puntos cardinales, ¿no? Norte, sur, este, oeste. ¿Y qué nos dice esta técnica? Básicamente nos dice que se tiene que hacer un análisis integral, pero que cada uno de las variables analizadas tiene que ver la una con la otra sí o sí. Y ahí nos dice, todo está en base a los objetivos. Como hay un objetivo planteado, nosotros tendremos algo encima de los objetivos. Sí, que la estructura social, la estructura organizacional de tu empresa está adecuada como para poder llegar a esos objetivos. Tú tendrás que responderte como profesional en organización y métodos. Mi estructura aparentemente está bien. A ver, tal vez haya otra cosa. ¿Qué hay de la tecnología? ¿Tienes las herramientas adecuadas? ¿Tus trabajadores tienen las herramientas adecuadas para lograr los objetivos? Sí, todo bien. ¿Y qué hay de tus participantes o de tus trabajadores? ¿Tus trabajadores están capacitados? ¿Ellos saben lo que tienen que hacer? Ah, no. Creo que no los he capacitado. Ah, bueno, ya sabes dónde estás cojito y bueno, hay que mejorar eso para poder lograr los objetivos que tienes. Pero no te olvides también de analizar a la organización como tal y al medio ambiente como los aspectos macro, porque básicamente son parte de la misma organización, es parte de la organización. Entonces hay que concebir, por ejemplo, clima organizacional, cultura organizacional, etc. Diamante de Leavitt. Ahora, tal vez estás cumpliendo los objetivos, pero la tecnología está obsoleta. Podrías cumplir los objetivos de manera más eficiente. Entonces, bueno, si tienes la posibilidad de mejorar la tecnología, hazlo, de modo que seas más eficiente y reduzcas tiempos. Así cumplas con los objetivos. O tal vez la estructura organizacional no está funcionando adecuadamente y eso no está en relación a la tecnología. Porque tal vez tú has implementado nuevos equipos, pero hay personas que están ahí rascándose porque ya no saben qué hacer. Entonces, oh, ya tengo tecnología, tengo que cambiar mi estructura organizacional. Y eso me va a permitir mejorar mis objetivos. Entonces, esta herramienta nos permite entender que hay puntos neurálgicos de análisis y que todas se interrelacionan entre sí y que eso te permitirá sacar un diagnóstico adecuado de lo que es la salud de tu empresa. Tenemos el modelo de Burke-Letwin. Este es un modelo mucho más complicado. Sí que sí lo es. Acá básicamente todo tiene que ver con todo, pero en el lado que ustedes pueden ver izquierdo están los macros, los rigurosos de análisis. ¿Qué tenemos aquí? Misión, visión y estrategias. Tenemos estructura organizacional. Esos dos en esencia. Por el otro lado, en el lado derecho, tenemos cultura organizacional, sistemas, políticas y procedimientos. Todos estos cuatro van a estar en base o van a estar relacionados con el entorno de la empresa, la forma del liderazgo, las prácticas gerenciales, el clima laboral, la motivación, el desempeño individual y de la organización como tal, y de acuerdo a sus necesidades y valores individuales de las personas, pero también de las tareas y las capacidades y habilidades para lograr esas tareas. Entonces, acá te dice, si tú quieres analizar qué está funcionando mal, entenderás que primero tienes que entender o analizar tu misión, visión y estrategia y tu estructura organizacional. Paralelamente, tendrás que ver lo que es cultura, sistemas y políticas y procedimientos. Si tú tienes claro bien cómo funciona en eso, todo lo demás tendrá que pasar una suerte de interrelación. Tendrás que analizar uno por uno y cómo se interrelaciona con estos dos macros. ¿Se entiende? Este es un poquito más complejo.
Sigamos con el siguiente. Tenemos tipos de contingencias y sus riesgos. Este está básicamente, ha extrapolado la teoría de riesgos de la gestión integral del riesgo y nos dice que vamos a trabajar en base a contingencias. La imagen no es específicamente de una gestión de riesgos de empresas, de una gestión de riesgos legales, es el ejemplo que tenemos acá. Pero básicamente nos dicen que hay tipos de contingencias. ¿Alguien sabe qué es una contingencia? Es un evento inesperado. ¿Ya? ¿Alguien más? Bueno, en realidad puede ser un evento, una situación que puede ocurrir o no, ¿no? Una situación de la que igual hay que estar pendiente, que puede que ocurra, pero también puede que no. Entonces ahí siempre van a haber contingencias legales, siempre van a haber contingencias ambientales, regulatorias, contractuales y económicas. Eso nos dice en la gestión de riesgos. Pero no es solamente eso lo que ven aquí, no son solamente esos 5 puntos de contingencias. Hay muchas contingencias de acuerdo al rubro de tu empresa. Por ejemplo, hay contingencias de seguridad ocupacional, hay contingencias, por ejemplo, eh, de que me puedo inventar, contingencias de mercado. Si tú eres una empresa comercializadora, seguramente vas a tener que analizar eso. Entonces, básicamente tienes que ir analizando todos los factores y de los posibles hechos que vayan a ocurrir o que tal vez no ocurran. Pero entenderás que hay posibilidades de ocurrencia de ciertos eventos. Esa posibilidad de eventos, de ocurrencia de que esos eventos pasen, tienes que ir o jugando o evitando que ocurran si es que puede ser perjudicial para ti, o más bien fomentando que ocurran si es que son beneficiosas para ti. Esa es la teoría de las contingencias y de riesgo. Evita los riesgos. Y si vas a correr un riesgo, ve que ese riesgo sea medido, calculado. No te metas a algo que tal vez no puedas salir. Eso más o menos te dicen esta teoría. ¿Entendemos esto de la gestión de riesgos y las contingencias? La teoría y el método de Ax y Magluf básicamente nos dicen son ciclos. Ciclos de análisis y de resolución de conflictos. Hay niveles jerárquicos de planificación a nivel corporativo, a nivel del negocio y a nivel funcional. Básicamente se traduce como el nivel estratégico, táctico y operativo, las condiciones estructurales y la formulación de la estrategia. Y ahí van las estrellitas que ven con números, ¿no? El nivel corporativo o estratégico te va a decir, necesitamos hacer algo, cualquier cosa. La formulación es una estrategia que te ha planteado el nivel estratégico. El nivel táctico asimila eso y si todo va bien, va delegando al nivel funcional o a los operativos. El operativo hace ese trabajo. Ese trabajo tiene que ser evaluado no solamente por el nivel táctico, sino por el estratégico, los gerentes, los jefes máximos. ¿Ese trabajo ha servido? Parece que sí ha servido. Entonces pasa a una programación estratégica. La formulación básicamente ha sido análisis. Pasa a la programación para poder replicar ese trabajo nuevamente ya en un aspecto de práctica laboral. Y sigue el mismo flujo, sigue la misma suerte para analizar si es que ya va a ser un cambio definitivo a futuro. Básicamente, ensayo y error controlado.
¿Se entiende eso? ¿Cómo va este ejercicio? ¿Entendemos? No, licenciado, si lo pudiera explicar de nuevo, por favor. Genial. ¿Qué nos dicen estos autores, Sachs y Maslov? Hay tres niveles jerárquicos, que básicamente lo extrapolamos también de lo que habíamos aprendido, de lo que es el nivel táctico, el táctico, operativo y el de directorio, ¿no? Estratégico. Entonces, se supone que se quiere hacer un cambio. ¿De quién surge el cambio? Por lo general, del nivel estratégico, de los gerentes o directivos. Los directivos dicen, ya, tenemos una idea. Esa idea es compartida, lo vamos a poner como una formulación de estrategia nueva, que es el número 2 que vemos ahí, ¿no? Esa idea que está en el uno lo traspasan a un nivel de formulación de estrategia. Están básicamente diciendo, esta es nuestra nueva estrategia, hay que poner a prueba, como el de los videitos, ¿no? Pongámoslo a prueba. Entonces, esta estrategia la delegan ¿a quién? ¿Quién es su directo subordinado? El nivel táctico. En este caso les dice de negocios, ¿no? Pero no, para nosotros que sea el de táctico. El táctico analiza la idea y recibe en el número 3, ¿no? Esa idea y dice, ya, con nuestras modificaciones, estas son las tareas que vamos a asignar. Revísenlo, se revisa y pasa a la práctica, al nivel operativo o funcional que dice en esta imagen. Ah, ya hemos revisado, parece que va a funcionar, pásenlo, que hagan. Lo hacen. El resultado de ese, de esa prueba inicial es evaluado nuevamente ¿por quién? Por el nivel estratégico. Los de arriba, los altos mandos, los capos, los jefes. Si estos jefes dicen, parece que todo va bien, hagamos una prueba ya más real, a un nivel de programación estratégica. Lo haremos un poco eh, más común esta práctica y analicemos. Les dice, ya, jefes, nosotros autorizamos, programemos para que esto se repita constantemente, esta nueva práctica. Entonces los jefes programan y dicen, ya, operativos, ejecuten. Un nuevo análisis ocurre. Ya, a ver, ya se ha vuelto a ejecutar. Señores del directorio, analicen. Se ha vuelto a ejecutar, estos son los resultados. Los del nivel o jerárquico, los más altos capos, los del directorio y demás, analizan y dicen, parece que va bien. Bueno, llevaremos al siguiente punto. Lo presupuestaremos, lo haremos operativo, hagamos que esto se implemente definitivamente porque todo funciona bien. Señores jefes, pónganlo en práctica. Y ponen en práctica y sigue el mismo flujo. Si constantemente se va evaluando y evaluando cualquier modificación que se haya hecho. ¿Se entiende un poquito mejor así? Sí, Licen, muchas gracias. Genial. Tenemos otra técnica, triángulo de sábado. Este es un triángulo más de nivel de análisis macro, pero también se lo puede adaptar a niveles organizacionales. Básicamente nos dice que hay tres puntos de análisis. No se fijen en lo que dice países, no se fijen. La imagen simplemente nos dice tres puntos importantes de análisis. Gobierno, producción y academia. ¿Qué es lo que tú tienes que analizar con el triángulo de Sábato? Es cómo están los niveles de poder, la estructura organizacional, cómo está funcionando la producción, ya sea en una fábrica o no, y cómo está la academia, si es que están capacitados tus trabajadores o no. Y no solo los trabajadores de abajo, no, todos, incluyendo gerentes y directivos. ¿Están capacitados? Sí. No, eso lo ves tú. Entonces, analiza eso. Esos tres puntos, analízalos para que tú puedas entender
qué problemas pueden existir en esta organización. Esto no es nada complicado. Tenemos la teoría de los entornos. De igual manera, de igual manera, tú tienes que analizar qué entornos existen alrededor de un conflicto en particular y cómo se interrelacionan. Porque para la empresa existe el entorno financiero que casi siempre es el que prima porque la plata manda, el entorno del conocimiento o científico, que es la capacitación de tus trabajadores, el entorno tecnológico, si es que tú estás a la vanguardia o si es que tal vez la competencia te está azotando en cuestiones de tecnología y tú sigues haciendo uso de velas cuando las otras empresas de la competencia están utilizando luces LED. Y bueno, el entorno productivo. ¿Cómo está la productividad de los trabajadores, de los equipos, etcétera? En general, la productividad. Entonces, la interrelación que existen entre estos cuatro entornos te da un diagnóstico efectivo. No solo el error es de un entorno, ese entorno genera tal vez una suerte de afección a los otros entornos, porque todo tiene que ver con todo. Tampoco es tan complicado este, ¿no? El modelo es de las 7 S de Mackenzie. Las 7 S porque las palabras que están en inglés inician con S. En español no inician con S, ¿no? Pero básicamente hay la relación que tiene que existir entre estas determinadas 7 conceptos. Estos 7 conceptos, por eso son 7 de Mackenzie. 1, estrategia. ¿Cuál es la estrategia con la que tú estás elaborando las actividades particulares de la empresa? El estilo con el cual tú estás determinando esas estrategias, las habilidades que esas estrategias tienen, ahí forma un triángulo. Tienes personal, la estructura organizacional y los sistemas involucrados, ahí tienes otro triángulo. Tienes en medio los valores con los cuales están trabajando las personas, otro punto de análisis. Y la interrelación de todos los 7, uno con uno. Estrategia, estructura, habilidades de las personas como tal, el estilo de trabajo, los sistemas que usas para que puedan cumplir con ese trabajo y todo en base a los valores de las personas y de la empresa como tal. Otra herramienta que tú te permite diagnosticar cómo está la empresa. ¿Preguntas, dudas hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si no es así, estaríamos acabando por la jornada de hoy en este punto 4 y desde mañana estaríamos avanzando lo que es métodos y procesos de trabajo. Licenciados, creo que hemos pasado clases con fantasmitas. Parece que sí. Entiendo porque es un poquito pesada. Hay mucha teoría de por medio, pero hay que tratar de participar un poquito. Mañana un poquito más digerible va a ser. Sí. Licenciado, primeramente agradecerle por habernos acompañado en esta primera sesión. Muchas gracias por darse el tiempito para poder compartir todos sus conocimientos con los participantes. Porque pues estamos para servirles y bueno, conmigo hasta el día de mañana. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias por su atención. Muchas Mañana. gracias. Hasta mañana y que tenga un buen descanso.